Hola chicos, vamos con el tema 5, Al-Ándalus, que está relacionado con el tema 2 que hemos visto anteriormente sobre el Islam. En esta unidad vamos a estudiar que durante casi 800 años, desde el 711 hasta 1492, los musulmanes controlaron casi toda la península ibérica. Esto tuvo un gran impacto en nuestra historia y cultura hoy día. En este capítulo así vamos a ver qué pasó en la península ibérica tras la caída del Imperio Romano, las conquistas musulmanas que tuvimos y la vida en Al-Ándalus bajo los musulmanes, que así llamaron a la península ibérica. Mucha gente piensa que es Al-Ándalus solamente la zona de Andalucía, pero es toda la parte de la península ibérica que conquistaron. Cuando vimos el tema de la caída del Imperio Romano, estudiamos que las tribus germánicas invadieron el Limes y atacaron al Imperio Romano. Una de estas tribus fueron los visigodos. Ellos, con su rey, el líder Alarico, se instalaron en la zona de Francia, que si recordáis se llamaba la Galia en época de Roma. ¿Qué le sucedieron a los visigodos? Pues al tiempo fueron también atacados y los visigodos se vieron invadidos por los vándalos alanos y suevos. Esto hizo que los visigodos se desplazaran desde Francia hacia la península ibérica y tomaron el control de la península ibérica en el año 507. Controlaron la península y llamaron a la península desde entonces Hispania. Los romanos que vivían en Hispania siguieron allí y aceptaron que sus líderes nuevos fueran los visigodos cuando cayó el Imperio Romano. En el 589 hubo un nuevo rey visigodo, este se llamó Recaredo. Convirtió a los visigodos al catolicismo romano y reconoció al Papa de Roma. Pasaron los años y unos 200 años después, hacia el 711, un general omeya llamado Tarik, aquí lo tenemos, cruzó el estrecho de Gibraltar y con un pequeño ejército de bereberes y árabes invadió la zona de la península ibérica, justamente por una playa de Cádiz que a día de hoy debe su nombre porque se llama ese pueblo Tarifa, os sonará, ¿verdad? Tarik justamente entró en la península ibérica cuando los visigodos tenían problemas internos, entre ellos tenían una guerra civil y esto hizo que Tarik invadiera la zona y en la batalla del Guadalete, que se conoce porque es donde está la zona del río, derrotó al ejército visigodo y Rodrigo, el rey visigodo, fue asesinado. ¿Qué sucedió? Pues el emir del norte de África, se llamaba Musa, llegó a Hispania con más soldados y Tarik y Musa empezaron a conquistar gran parte de Hispania, a la que denominaron Al-Ándalus. La historia de Al-Ándalus puede ser dividida en 5 periodos que vamos a conocer en el siguiente eje cronológico. Vamos a conocer el eje cronológico de la época de Al-Ándalus, que ya sabéis que tenéis que recoger en vuestra libreta. Es bastante amplio, pero vamos a verlo de forma resumida. En el principio ya sabéis que el emirato fue dependiente porque pertenecía al califato. En esta época hablamos del año 711, en el que la armada musulmana conquista gran parte de Hispania, lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué sucedió en el 750? Pues ya sabéis parte de la historia. Los abasíes derrotan al último califa omeya en Damasco, pero uno de ellos huye. Este era Abderramán, ¿os acordáis, no? Abderramán huye, derrota al gobernador de Al-Ándalus y se va a Córdoba convirtiéndose en emir de Córdoba. Se conoce así como el Emirato Independiente. ¿Por qué? Porque comienza a ser gobernado por la dinastía omeya y ya sabéis que mientras en el Emirato musulmán está la dinastía Abasí. Es independiente al califato Abasí de Bagdad y el emirato será muy próspero. Este emirato dura hasta el 929. ¿Qué sucede para que haya un cambio? Pues en el 929 el emir Abderramán III se declara a sí mismo califa de Córdoba, fundando el califato de Córdoba. Córdoba se convertirá así en una de las ciudades más grandes e importantes del mundo y tendrá un gran esplendor. Luego, hacia el año 1031, cambiamos de época, es el reino de Taifas y empieza un declive. ¿Qué sucede? Las taifas no eran suficientemente fuertes y comienza la invasión cristiana. Las taifas eran pequeños reinos que se denominaron así porque el califato se va desintegrando en pequeñas ciudades. Era tan grande que el califa no puede administrarla y le da el poder a otras personas y esto se convierte en pequeñas taifas. Las taifas no eran bastante fuertes porque habían diferentes gobernadores y las taifas piden ayuda a los almorávides, unos bereberes de Marruecos, para que le ayuden ante las invasiones de los cristianos. Y otro grupo del norte de África, después los almohades, también evitaron estas invasiones, pero empieza a ser muy fuerte las invasiones de los cristianos.
tanto que en el 1085 los cristianos conquistan Toledo y se lo quitan a los musulmanes. En el 1086, sin embargo, los almorávides ganan una batalla a los cristianos, y en el 1147 los almohades tomaron el control de Al-Ándalus. Comienza así una batalla entre cristianos y musulmanes a lo largo de Al-Ándalus, que vamos a ver cómo termina. Finalmente empieza a ser reducida Al-Ándalus por parte de los musulmanes y de los cristianos. Los musulmanes van ganando terreno y los musulmanes se quedan limitados al reino de Granada. No pensemos que el reino de Granada solo cubría lo que es actualmente Granada, ocupaba hasta Málaga, Granada y Almería, pero en este caso ahora pasó a gobernar otro tipo de personas, que eran la dinastía nazarí. Muchos musulmanes fueron hacia el reino de Granada porque los cristianos iban invadiendo, y en 1212 los reinos cristianos derrotan a los almohades en las Navas de Tolosa. Es fácil de recordar porque la fecha es 12-12. Tras ello los cristianos toman ciudades en Andalucía como Jaén, Córdoba, que era una de las más importantes, y Sevilla. Finalmente, muchos musulmanes terminaron convirtiéndose también al cristianismo y el reino fue cada vez más pequeño, hasta que en 1492 Isabel y Fernando, los reyes católicos, conquistaron Granada. Boabdil será el último rey musulmán en Al-Ándalus que entregará las llaves a los reyes católicos. Hay una anécdota que se cuenta de este momento en que Boabdil entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos, y es que su madre, Aisha, al rey, al califa, le dice literalmente: no llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Esa frase ha pasado a la historia y es muy muy famosa, y parece ser que fue cierto, ¿no? Mientras éste lloraba entregando las llaves a los reyes católicos. Esta es la primera parte del tema. Ya sabes que tienes que traer copiados los apuntes en tu libreta y el eje cronológico hecho en la siguiente clase. Vamos a repasar conceptos de esta unidad que hemos hablado anteriormente para que sepas distinguirlo. La primera palabra clave es emir, que es la persona que se encarga de gobernar una región, como un gobernador de la zona, como sería hoy día un alcalde. El emirato es el área que controla un emir, ¿vale? Como si fuera una provincia. El califa es el líder político y religioso musulmán, sería a modo semejante un rey. Y el califato es el área donde manda un califa, ¿eh? El califato tiene varios emiratos. Es como hoy día que tenemos lo que es España y está dividida en diferentes comunidades autónomas y luego en provincias. Pues en sí el califa es el rey y el emir es el que se encarga de una región que le designa el califa. Tiene que ser una persona de mucha confianza para el califa, porque si no puede jugársela y quitarle esos territorios al califa. ¿Y cómo era la sociedad en Al-Ándalus? Pues mirar, en Hispania, antes de que llegaran los musulmanes, pues claro, habían visigodos y también romanos, que habían anteriormente a los visigodos. Así que era una población bastante mezclada. Además también existían comunidades de judíos, ¿eh? Al comienzo, cuando ya llegaron los musulmanes, trataron a cristianos y judíos bien, y lo que hizo que se quedaran en Al-Ándalus. La mayoría del tiempo vivían pacíficamente, pero a veces habían conflictos. Pero normalmente no eran religiosos, sino entre los bereberes que se rebelaban contra los árabes, o sea, entre los propios musulmanes. Más tarde, cuando llegaron los almorávides y almohades, estas personas a los que las taifas pidieron ayuda y venían desde el norte de África, eran mucho menos tolerantes con otras religiones. Así que cuando gobernaron ellos, cristianos y judíos escaparon de Al-Ándalus hacia los reinos cristianos del norte, porque empezaron a ser perseguidos. Y en esta época tenemos diferentes tipos de sociedad. Por una parte tenemos a los árabes. No eran muchos, pero tenían los máximos privilegios. Eran los que tenían las mejores tierras y eran los líderes musulmanes que gobernaban en la zona. Después existían los bereberes. Los bereberes eran soldados en su mayoría, procedían del norte de África. Habían más bereberes que árabes y tenían menos privilegios. Después estaban los muladíes. Los muladíes eran cristianos convertidos al Islam. Atención, quedarse con esta palabra. Muchos se convirtieron porque así pagaban menos impuestos y claro, pues les interesaba. Luego estaban los mozárabes. Los mozárabes eran cristianos que vivían en Al-Ándalus. Al principio tenían un puesto de trabajo importante en el gobierno, pero gradualmente pues fueron perdiendo influencia. Y finalmente estaban los judíos, que normalmente eran mercaderes y tenían un gran poder en el comercio y en la economía de Al-Ándalus.
Normalmente siempre han sido joyeros y gente que ha tenido muchísimo dinero en la antigüedad. ¿Y de qué vivían los musulmanes en Al-Ándalus? Pues mirad, vivían sobre todo del cultivo de olivo, de la caña de azúcar, del arroz, de frutos cítricos, sobre todo la agricultura era lo que tenían, ¿no? El clima ya sabéis que en España es seco, por lo que necesitaban bastante riego. Así que construyeron grandes canales para llevar el agua a los cultivos, poniendo norias de agua en los ríos. Aquí podéis ver una foto de una noria de agua que llevaba el agua desde lo alto de la noria y caía en un acueducto, que este acueducto luego lo llevaba a la ciudad. Así hacía que la agricultura fuera más productiva y los musulmanes se encargaron de llevar agua a todas las ciudades. El mundo musulmán se extendió desde la península ibérica hasta la India y vivieron muchísimo del comercio. Viajaban mercaderes alrededor de todo el mundo comprando y vendiendo productos y Al-Ándalus exportó sobre todo seda y cobre e importaba, que se traía de fuera, esclavos y oro. En ciudades como Córdoba, Sevilla, Zaragoza era posible comprar cerámicas que se hacían en China en la época. O sea, imaginaros cómo había un comercio muy grande en esta época. Los musulmanes usaban el oro y la plata para monedas que se llamaban dinares y dirhams. A día de hoy también existe el dirham en Marruecos, por ejemplo. La moneda sigue actualmente. Artesanos de todo el mundo trajeron nuevas tecnologías, sobre todo la producción de la seda, con los gusanos de seda, que seguro que conocéis, y también realizaron cerámica, joyas y armas. Y algo muy importante en Al-Ándalus en la época fue la industria de la seda. Era un objeto de lujo en la Edad Media y solamente la gente rica podía tenerla. ¿Qué sucedió? Pues que los árabes eran expertos en la realización de telas de seda y llevaron sus conocimientos hasta Al-Ándalus. Ya sabéis que aquí en España pues tenemos la hoja de morera y es el alimento del que es el de lo que comen los gusanos de seda. Así que Granada se convirtió en una ciudad que tenía un gran cultivo de hojas de morera. El clima de las Alpujarras, de la zona de Sierra Nevada, era perfecto para estos árboles y se cultivaron muchísimos para poder alimentar a los gusanos de seda, convirtiéndose así Granada en un centro de industria de la seda totalmente. Así que los musulmanes pudieron comercializar este material tan preciado en la época y lo vendían a todas ciudades del mundo. Y no sé si sabías, pero los musulmanes hombres no tenían permitido llevar puesto seda porque consideraban que era una prenda femenina, así que solamente la llevaban las mujeres en la época. Los emires y califas de Córdoba tuvieron siempre presente traer cultura a la ciudad y entonces se dedicaron a crear una librería donde albergaron todos los conocimientos de la antigüedad, recordando aquellos libros de la antigua Grecia y Roma, ¿no? Ya que habían desaparecido en la Edad Media. Imaginaros que era tan grande la librería de Córdoba que albergaba unos 400.000 libros. Así que no había nada igual en toda Al-Ándalus como la librería que tenía Córdoba. Hubo muchísimos personajes destacados en Al-Ándalus, pero vamos a conocer en este caso a dos. Uno de ellos fue Maimónides, que vivió desde el 1135 a 1204 y fue un filósofo judío que nació en Córdoba durante el periodo almorávide. Escribió numerosos libros de medicina y filosofía y cuando los almohades conquistaron Córdoba, los judíos tuvieron que elegir entre convertirse al Islam, morir o irse. En los siguientes 10 años, Maimónides y sus familias estuvieron viajando y huyeron por el sur de España, escapando de los almohades, hasta que finalmente terminó en Egipto, convirtiéndose en doctor oficial del sultán de allí. Imaginaros si llegó a ser una persona importante, ¿no? La otra persona que vamos a conocer fue Averroes, que fue el mejor filósofo de Al-Ándalus. Sus libros más famosos son los comentarios sobre los filósofos Aristóteles y Platón, que los conocimos en la antigua Grecia. Pero Averroes no solo escribió de filosofía, sino también de teología, que son los estudios sobre los dioses y Dios, las matemáticas, física, medicina, astronomía y geografía. Era una persona muy inteligente. Hasta aquí es la segunda parte del tema de Al-Ándalus. Ya sabes que tienes que copiar hasta aquí los apuntes en tu libreta.
¿Y cómo era la vida en Al-Ándalus? Pues bueno, la mayoría de la gente vivía en el campo y los musulmanes hacían riegos para que la agricultura fuera muchísimo más productiva cada vez. Pero con el paso de los años, las ciudades fueron haciéndose más grandes y el número de artesanos incrementó y las ciudades crecieron muchísimo. Las antiguas ciudades romanas en la península ibérica se convirtieron en algo menos importante, pero poco a poco fueron creciendo por parte de los musulmanes. Entre ellas destacó sobre todo, ya sabéis, Córdoba, que era la capital de Al-Ándalus. Y bueno, las ciudades en Al-Ándalus eran laberínticas, ya sabéis que esto es así muy típico del mundo musulmán. Tenían calles estrechas donde vivían tanto musulmanes como cristianos juntos y los judíos vivían en otra zona de la ciudad, en calles separadas. Después también encontramos siempre en las ciudades el hammam, que era el sitio donde había baños públicos para hombres y para mujeres por separado. Siempre más o menos en el centro de la ciudad se encontraba la mezquita y una plaza central donde la gente quedaba para poder pasear y conocerse. Normalmente estaba al frente de la mezquita. Y luego también en la zona central encontramos el mercado, que era el zoco. También toda la ciudad estaba rodeada de murallas y tenía diferentes puertas de acceso que se cerraban por la noche, y todas las murallas protegían la ciudad. Ya sabéis que en la zona más alta de la ciudad se encontraba el Alcázar, que era donde vivían los gobernadores oficiales, y a las zonas del exterior, un poco de la ciudad, más alejadas del centro, estaban las alhóndigas, que eran las zonas de almacenes donde los mercaderes guardaban sus productos. ¿Y cómo es una casa en Al-Ándalus? Pues la gente vivía en casas pequeñas y estrechitas y las casas eran lisas sin adorno, pero por dentro tenían un patio central. Eso lo hemos heredado hoy día los andaluces, ¿no? En muchas casas típicas andaluzas. Tenían más ventanas dentro que fuera porque era en torno a este patio y se protegían de la intimidad. Si habéis viajado, por ejemplo, a Córdoba y habéis visto los patios cordobeses, las casas que se visitan son de este tipo. Habían pocos muebles en las casas y la gente se sentaba en el suelo sobre alfombras y cojines, y tenían pequeñas mesas para comer en el suelo, sentados en el suelo. Si algo se caracteriza a la arquitectura de Al-Ándalus es que era un estilo muy mezclado entre visigodo, islámico, y los musulmanes lo aprovecharon, pero sobre todo hicieron cosas espectaculares con material pobre. Sobre todo utilizaban yeso, ladrillo y baldosa, y con eso decoraban mucho lo que era la arquitectura que realizaban. Destacan entre ellos los arcos de herradura, que fue usado primero por los visigodos y luego fueron más típicos en la arquitectura morisca, que es la arquitectura típica de Al-Ándalus. Aquí tenéis un ejemplo de un arco de herradura, ¿no? Y como veis está completamente decorado. Los arcos lobulados se hicieron después, que consistían en una serie de semicírculos unidos en el arco. Como veis está lleno de estas hendiduras así, pum pum, que hacen la forma tan típica de los arcos lobulados. Y luego está la decoración de mocárabe, que es una forma de hacer como estalactitas, como las cuevas de estalactitas, y decoran lo que son las cúpulas sobre todo. Hace recuerdo a las antiguas cuevas donde vivían los musulmanes. Ya sabéis que los musulmanes no pueden decorar con imágenes de personas, así que decoraban con formas geométricas, normalmente caligrafía propia árabe o formas vegetales. Aquí tenéis un ejemplo de cómo es la decoración árabe. Además, también decoraban la sillería, o sea, las baldosas de las paredes. Eso también lo hemos heredado hoy día en Andalucía, que eran de colores y decoraban la parte baja de las paredes. Normalmente eran azules, verdes, negras o amarillas. Si acercamos la imagen vais a ver que os suena mucho haber visto paredes así en casas andaluzas, y también vamos a ver aquí más cerca la decoración que he hablado antes, donde se entrevé perfectamente aquí que hay una tipografía árabe, aquí en medio también, en esta otra, y toda esta decoración es vegetal, y esta sin embargo tiene forma de vegetal y a la vez geométrica. Y si hay un edificio importante que hay que destacar del mundo de Al-Ándalus es la mezquita de Córdoba. Fue la mezquita más importante y se fue ampliando en su época poco a poco. Se construyó sobre un templo romano y una iglesia cristiana y luego se construyó la mezquita. Estuvo muchísimos años hasta que después los cristianos tomaron el control de Córdoba e hicieron una catedral dentro de ella. Por eso, si vas a visitar la mezquita de Córdoba, dentro, en medio de la mezquita, vas a poder ver también la catedral. La mezquita está soportada por numerosos arcos dobles de herradura. Son estos arcos que ves en esta foto aquí abajo y con esas típicas líneas blancas y rojas pintadas a rayas.
Los arcos dobles hacían más alta y grande la mezquita y es espectacular porque se ven muchísimos arcos. Ya sabes que la decoración en el mundo árabe es diferente, por lo que simplemente vas a ver decoración vegetal o de caligrafía árabe. Y eso sí, todo lleno de moquetas estaría en la época para que pudieran rezar las personas que iban. En estas dos imágenes podéis apreciar más detalles de la mezquita. Desde aquí podéis ver que esta forma, este edificio que está en medio de la mezquita vista desde arriba, tiene forma de cruz y es la catedral que se construyó después. Todo el resto que veis aquí estaría lleno de arcos, que es lo que hemos visto de la mezquita. Aquí veis que a día de hoy es la torre campanario de la catedral, pero en su época sería el alminar donde se llamaba la oración. Y luego aquí pues podéis ver mejor los arcos blancos y negros, arcos dobles, que son tan característicos de esta mezquita, es tan famosa. Y otra maravilla arquitectónica que nos ha dejado la época de Al-Ándalus es la Alhambra. Se hizo en época nazarí, es del último periodo de Al-Ándalus, si recordáis el eje cronológico, que políticamente no fue muy bueno, pero sin embargo arquitectónicamente pues nos dejaron esta maravilla. Se conoce como la Roja porque en su época estaba pintada de rojo. Y ya veis que aquí podemos ver influencia tanto islámica como cristiana. Se ven edificios donde se usaban que eran palacios y sobre todo reinaba el agua en todos los edificios, como veis aquí. Así eran en la época y la armonía del agua y de la naturaleza le encantaba al mundo árabe, ¿no? Aquí tenéis otra imagen vista desde el balcón de San Nicolás, que es desde uno de los balcones de Granada más famosos, que se ve la Alhambra a una vista que es una preciosidad. Aquí tenéis una imagen de vista aérea de la Alhambra de Granada y podéis apreciar en esta zona del exterior que está la ciudad. Como veis, la Alhambra está en alto y aquí a la izquierda está el barrio del Albaicín, que se conoce a día de hoy en Granada y que es laberíntico, es como eran las ciudades musulmanas. Tenéis aquí toda la Alhambra, como veis, la muralla que la rodea con diferentes puertas y torres que hacían de vigilancia en la Alhambra. Y este edificio que encontramos aquí cuadrado, que no pega mucho con la arquitectura que es de la Alhambra de la época islámica, es que es el Palacio de Carlos V. El rey Carlos V, hijo de los reyes católicos, decidió hacerse un palacio dentro de la Alhambra. Los reyes católicos estaban enamorados de este edificio cuando conquistaron después la ciudad de Granada y se le dio las llaves el Boabdil, como ya estudiamos, pero después Carlos V se hizo este palacio que contrasta bastante con el edificio, pero tenéis que tener en cuenta pues toda esta historia para entender mejor el edificio. Y bueno, en estas fotos tenéis ejemplos de la arquitectura dentro del Palacio de la Alhambra, ¿no? Esta es la Fuente de los Leones, tan famosa, ya lo contaba en el tema del Islam, ¿no? Es tan famosa porque es el único resto que tenemos de escultura musulmana, que ya sabéis que los musulmanes no hacen ninguna escultura ni de forma de animal ni de persona. Y es el único resto que tenemos, ¿no? Estos 12 leones que son tan famosos por ello, ¿no? La decoración de este palacio, como veis, es con mocárabes, con muchísima decoración de yeso y es una preciosidad, ¿eh? Todo armonía y queda todo súper bien cuadrado para que se vea precioso. Esto es desde otra vista del palacio, como se aprecia aquí, la decoración de mocárabes que parecen estalactitas, moldeando el yeso, todo hecho a mano, ¿eh? Imaginaros lo que llevaría en la época hacerlo. Luego aquí tenéis otra foto con más detalles de la decoración. Como apreciáis se ven tanto figuras geométricas como vegetales en esa imagen, como además también escrituras árabes. Y además aquí a la derecha, en todos los palacios que vamos a ver en la Alhambra, pues se aprecia que aprecian el agua, pero tiene una sintonía. Y es que como veis el edificio que está arriba se
refleja en el agua abajo, pareciendo incluso más grande, por lo que era toda una estrategia poner el agua frente al edificio, y además a ellos les daba símbolo de pureza y de tranquilidad, ¿no? Así que, como apreciáis, todo lo tenían muy bien estudiado los árabes en esta época. Bueno, y aquí ya hemos llegado al momento que tienes que hacer el ejercicio en tu blog. Puedes elegir, investigando en internet, a hablar sobre la Mezquita de Córdoba, sobre Medina Zahara o la Alhambra. Cualquiera de los tres edificios puedes hablar de ellos y contarme un poco en el blog qué es lo que contienen, ¿no? Y si adjuntas imágenes, pues muchísimo mejor en la entrada para que quede mejor. Ya sabes que esta es la última parte del tema, por lo que ya tienes que tenerla recogida en tu libreta. Y estas son las palabras del glosario que debes de buscar y tener hechas en tu libreta lo que significa cada una de ellas, que lo encontrarás a lo largo del tema.